En esta clase, Inflamación 1, para el tercer año de Medicina de la Universidad de Chile, promoción 2021, vamos a analizar la etiología y la patogenia de la inflamación. Quien les habla, Inés Pepper, hará la presentación. Uno de los testimonios más precoces acerca del tema de la inflamación fue lo escrito por Aulus Cornelius Celsus, quien vivió entre el año 25 a.C. hasta el año 50 después de Cristo, en su obra maestra, la Enciclopedia Médica, donde describe los signos cardinales de la inflamación, vale decir, afirma que toda inflamación presenta rubor, dolor, tumor y calor. Y es lo que vemos en esta fotografía de este joven que presenta un absceso en el cuello, y si lo observamos con detención podemos ver que está enrojecida esa zona, que hay una tumoración, hay una hinchazón. Mirando su cara vemos que está sufriendo dolor, y si tocáramos esa zona veríamos que está a mayor temperatura que el resto del cuerpo. Y incluso hoy en día se considera a estos 4 signos como los signos cardinales de la inflamación, a los cuales se agrega un quinto signo que sería el de la impotencia funcional, que a veces está presente. Si nosotros miráramos el contenido de aquella zona, el contenido en un microscopio óptico, podríamos ver que existen allí numerosos leucocitos sanguíneos que han salido de los vasos y se encuentran en el intersticio. Estos leucocitos están formando parte de lo que llamamos el exudado inflamatorio. Ahora, si queremos estudiar la fisiopatología de lo que estamos observando, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que ser curiosos. Y para ello debemos entonces averiguar cuáles son los mecanismos involucrados en el proceso y cuáles son las causas de que este proceso ocurra. ¿Cómo llegaron allí estas células y qué función están cumpliendo fuera de su nicho normal, que es el interior de los vasos sanguíneos? En estas láminas histopatológicas observamos numerosos leucocitos, algunos saliendo del vaso sanguíneo, como está señalado en la flecha. Otra cosa que podemos observar es que hay una hiperemia, vale decir que hay una mayor afluencia de sangre en la zona y numerosas células que han salido de los vasos. Estas células entonces forman parte del exudado inflamatorio, y en esta clase vamos a averiguar cómo es que llegan allí y qué es lo que están haciendo, qué función están cumpliendo. Algunos de los investigadores más relevantes en el tema de la inflamación son los 3 que les muestro en este diapositivo. Mechnikov, Ilya Ilich Mechnikov, quien vivió entre el año 1845 y 1916, describió la fagocitosis por primera vez y la relacionó con la inflamación. En este dibujo que observamos, que no es dibujado por él, sino que por otra persona, se observa cómo los leucocitos migran hacia el lugar donde está la bacteria en este caso, y la célula la engloba y la incorpora hacia su citoplasma, donde la mata y la elimina. Entonces, ese proceso fue descrito por Mechnikov. Otro investigador muy importante es Julius Cohnheim, quien describió por primera vez en 1867 el fenómeno de la diapedesis leucocitaria en la inflamación aguda, inflamación provocada en la cámara anterior del ojo de la rana, y tiñendo las células con un colorante vital, él descubrió que las células presentes en la respuesta frente a esta injuria eran polimorfonucleares neutrófilos y monocitos que venían de la circulación general y no eran de ubicación local. Otro investigador
que también estudió bastante la inflamación y que describió la triple respuesta vascular en la inflamación, fue el inglés Lewis, quien, efectuando un pequeño golpe en el antebrazo, se dio cuenta de que ocurría un eritema central inicial, rubor local, una hinchazón, hiperemia o edema y un eritema periférico, una roncha o pápula. En esta triple respuesta él hizo distintos experimentos y logró describir la participación de mecanismos nerviosos y de mediadores químicos, especialmente de la histamina. Entonces, estos tres investigadores son investigadores que aportaron muchísimo al estudio de la inflamación. ¿Qué es la inflamación entonces? En primer lugar, es una respuesta. Es una respuesta que está a cargo de células sanguíneas y componentes del tejido conjuntivo. ¿Y cuál es el objetivo final de esta respuesta? Es la eliminación del o los agentes injuriantes o del tejido dañado a través de la fagocitosis. Ahora, esta inflamación como respuesta pertenece a lo que ustedes conocieron el semestre pasado como inmunidad innata y puede ocurrir también en otros contextos que vamos a describir a continuación. Esta respuesta inflamatoria se puede originar también como una respuesta a un daño tisular, ya sea por patógenos invasores, cuerpos extraños, traumatismos, tejido alterado o dañado por cualquier causa. Entonces, es una respuesta defensiva, es una respuesta protectora y, como les decía, pertenece a la inmunidad innata. También puede ocurrir esta misma respuesta con la misma secuencia de eventos en cuadros de hipersensibilidad o de enfermedades autoinmunitarias, produciendo ella un daño tisular de diversa intensidad como consecuencia de respuestas inmunológicas frente a elementos inocuos que no producen daño. O sea, en este caso, la inflamación, en vez de hacernos un favor a nuestro organismo, produce ella el daño. ¿Por qué? Porque es originada por respuestas humorales o celulares de la inmunidad adaptativa. También la inflamación puede surgir como una respuesta inflamatoria sistémica que trae como consecuencia una liberación descontrolada de mediadores y que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos, entre otros efectos nocivos. Entonces, en este recuadro vemos en la lámina número 1, vemos a la inflamación como respuesta a una injuria tisular de origen exógeno. En este caso hay un agente infeccioso, o bien puede ser también endógeno. En el segundo recuadro vemos a la inflamación como un mecanismo de daño inmunológico en un cuadro de hipersensibilidad, que es lo que sucede a esta persona que se muestra allí, o también puede aparecer en enfermedades autoinmunitarias. En el tercer recuadro vemos a la inflamación que afecta a personas que padecen de obesidad y es una de los componentes de la etiopatogenia de la obesidad, en el sentido de que produce una serie de citoquinas que interactúan con los adipocitos, provocando una serie de cambios metabólicos que conduce a esta enfermedad. Y finalmente puede existir la inflamación en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, presente en la sepsis y otros cuadros patológicos. Los últimos tres casos que muestro acá los vamos a observar o los vamos a estudiar
en otras asignaturas de manera que, o en otras partes de esta misma asignatura, de manera que nos vamos a dedicar fundamentalmente a la inflamación como respuesta a una injuria tisular de origen exógeno o endógeno. Entonces, como tal, vale decir respuesta a una injuria tisular de origen exógeno o endógeno, podemos hablar de los agentes etiológicos que provocan respuestas inflamatorias. Entre ellos tenemos agentes exógenos como los microorganismos, bacterias, hongos, virus, mordeduras de arañas, mordeduras de otros insectos, etc. También como respuesta a daño tisular provocado por exceso de frío, por exceso de calor o por traumatismos. Allí el daño tisular produce una respuesta inflamatoria destinada a eliminar al tejido dañado. En cuanto a los agentes etiológicos de origen endógeno, podemos hablar de que cualquier alteración que conduzca a un daño tisular, a muerte de células en un tejido, muerte provocada por distintos agentes, como hemos visto en la clase anterior, van a producir una respuesta inflamatoria. En el recuadro vemos un infarto cardíaco, el tejido muerto se observa a la derecha, el tejido aún vivo a la izquierda, y en este caso va a surgir una respuesta inflamatoria destinada a eliminar al tejido muerto. En el cáncer también se origina una reacción inflamatoria importante y en algunos casos y en algunas circunstancias esta respuesta inflamatoria puede promover el crecimiento tumoral y en otras circunstancias puede inhibir el crecimiento tisular. Por otra parte, los cristales de urato monosódico, por ejemplo, en una enfermedad conocida como gota, producen también respuestas inflamatorias. Otro ejemplo es la ateromatosis, que es el depósito de lípidos en la íntima de las arterias. También induce una respuesta inflamatoria que va a participar en la etiología de esta enfermedad. Ahora, inducida por una respuesta inmune adaptativa humoral o celular, esto ustedes ya lo vieron en su curso de inmunología, de manera que no me voy a detener en este tema, pero ustedes recuerdan que cuando el antígeno que provoca la respuesta es del medio ambiente, hablamos de hipersensibilidad, y cuando es un antígeno propio, hablamos de enfermedad autoinmunitaria, y en ambos casos ustedes pueden observar una respuesta inflamatoria que produce gran daño tisular en algunos casos. Presente en enfermedades metabólicas, se conoce como inflamación sistémica de grado bajo y se caracteriza por la elevación de los niveles circulantes de citoquinas inflamatorias. Ahora, esta liberación es continua y permanente y ello conduce a un aumento en la infiltración de macrófagos en los tejidos periféricos, y este escenario inflamatorio no produce daño directo en la zona, pero sí produce cambios en el comportamiento de las células, especialmente de los adipocitos, llevándolas a mantener gran cantidad de lípidos en su interior. La inflamación sistémica de grado bajo posee entonces una estrecha relación con el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas en los pacientes con obesidad, por lo que se ha llamado también metainflamación. Y finalmente, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, es una respuesta inflamatoria que trae como consecuencia una liberación descontrolada de mediadores químicos de la inflamación, especialmente citoquinas, que pueden producir daño tisular o daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y se acompaña de gran mortalidad. Entre paréntesis, es uno de los problemas que tiene la infección por la infección COVID-19 que estamos viendo en esta pandemia.
A diferencia del síndrome séptico, puede ser causada por una infección u otro tipo de lesión como quemaduras, traumas, pancreatitis, shock, etc. Entonces puede ser identificada por estos 4 parámetros biológicos que ustedes pueden leer acá y habiendo al menos dos de estas manifestaciones, ya se puede hablar de este síndrome. Esto lo van a ver ustedes probablemente en otros capítulos de la fisiopatología. Bien, entremos en materia. ¿Cuál es la patogenia de la respuesta inflamatoria? Y para entender la patogenia tenemos que primero comprender quiénes participan y cuáles son los verdaderos protagonistas de la respuesta inflamatoria. Y allí tenemos, por un lado, células, que son las células de la sangre y del tejido conjuntivo, y por otra parte, moléculas, que son fundamentalmente los mediadores de origen tisular y mediadores de origen plasmático. Dentro de las células de la sangre que participan en esta respuesta, las más importantes son los monocitos y los neutrófilos. Los monocitos, cuando salen del vaso sanguíneo, pasan a llamarse macrófagos. Cambian un poco su metabolismo, cambian su estructura, su forma, y adquieren movilidad y adquieren una serie de receptores que les permite fagocitar con gran eficiencia. El neutrófilo también es un fagocito y si bien es una célula lábil, es una célula terminal que no puede multiplicarse fuera de la médula ósea, o sea, surge como una célula terminal, esa célula es capaz entonces de fagocitar una serie de microorganismos, pero generalmente muere después de cumplir su labor y forma parte de un exudado, especialmente de los exudados purulentos. Los eosinófilos y basófilos son células que participan fundamentalmente regulando el proceso a través de la liberación de mediadores químicos y los linfocitos participan más bien en las respuestas inmunes adaptativas y tienen un rol de células liberadoras de anticuerpos en el caso de los linfocitos B y de citoquinas en el caso de los linfocitos T, y de esa manera pueden participar también en la respuesta inflamatoria. En cuanto al tejido conjuntivo, son importantes los mastocitos o células cebadas que se encuentran en la cercanía de los vasos sanguíneos de la microcirculación y que liberan una serie de mediadores químicos en las fases iniciales de la inflamación, provocando entonces el comienzo de todos los cambios que sufre el tejido durante este proceso. En este diapositivo también podemos observar la presencia de un histiocito, que es un macrófago proveniente de las células del tejido conjuntivo, y vemos también los fibroblastos, que van a ser los encargados de reparar este tejido que ha sido dañado, ya sea por agentes exógenos o endógenos. Entonces son dos los acontecimientos esenciales en la inflamación. Por un lado, la formación del exudado inflamatorio, que observamos en esta lámina histopatológica, donde podemos ver que hay hiperemia, hay gran afluencia de sangre y hay gran cantidad de células que han salido desde los vasos sanguíneos y están formando parte de este exudado. Por otra parte, podemos ver esta fotografía tomada en el microscopio electrónico de barrido, donde observamos la fagocitosis de estas bacterias que están teñidas, están dibujadas aquí de color rojo. Entonces, estas son las dos cosas que ocurren en toda inflamación, son los dos eventos más importantes de este proceso: la formación del exudado y la fagocitosis. ¿Cómo logramos entonces que las células que están dentro del vaso salgan, fagociten a los microorganismos y otros agentes injuriantes?
Básicamente se producen dos grandes cambios a nivel de la microcirculación. Uno de ellos es la vasodilatación, provocando una mayor afluencia de sangre y por lo tanto de células fagocíticas, y el aumento de permeabilidad que permite la salida de plasma y células hacia el intersticio. Todo esto regulado por mediadores químicos, los cuales, como ya dije, inicialmente surgen de la degranulación, como se observa en este dibujo, la degranulación de las células cebadas. Una vez que las células salen hacia el intersticio desde el vaso, van a activarse, se van a activar, van a adquirir una serie de propiedades que vamos a describir más adelante y van a migrar hacia el lugar donde están las bacterias que hay que fagocitar. Y las van a fagocitar, las van a matar y por lo tanto a eliminar. Entonces veamos cuáles son los principales cambios que afectan a la microcirculación y cuáles son sus consecuencias inmediatas. Como dijimos, el principal cambio inicial es la vasodilatación, donde fundamentalmente las arteriolas se dilatan y a raíz de aquello se produce una mayor presión hidrostática sobre los esfínteres precapilares, conduciendo a la apertura de una serie de capilares que estaban previamente cerrados y la circulación sanguínea aumenta grandemente. Y eso da cuenta de los signos cardinales, rubor y calor que hemos descrito anteriormente. Al aumentar la cantidad de sangre en la zona, las vénulas también sufren una mayor presencia de sangre y ese fenómeno se denomina hiperemia. Entonces, a raíz de la vasodilatación, podemos resumir que llega mayor cantidad de sangre al área, disminuye la velocidad de la sangre y los leucocitos se marginan hacia el endotelio. Esto fundamentalmente porque al disminuir la velocidad de la sangre, los leucocitos espontáneamente se acercan hacia las orillas del vaso. Aumenta también la presión hidrostática intravascular y eso conduce a la apertura de los capilares previamente cerrados, tal como les relaté recién. El otro gran cambio que afecta a la microcirculación es el aumento de la permeabilidad vascular, vale decir, las células endoteliales se separan la una de la otra y permiten la salida de plasma y de células hacia el intersticio. Disminuye, por lo tanto, la osmolaridad de la sangre dada por la presión oncótica de las proteínas, aumenta la cantidad de células en el intersticio, se activan los mediadores químicos de la inflamación de origen plasmático y las células fagocíticas tienen la oportunidad de migrar hacia el agente injuriante. En estas dos láminas tomadas en el microscopio de luz podemos observar cómo las células están saliendo desde el vaso, células fundamentalmente leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y monocitos están saliendo desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio. Ahora bien, el exudado entonces es patognomónico de la inflamación. Por lo tanto, esto quiere decir que no existe una inflamación que no tenga exudado y no existe un exudado que no sea inflamatorio. El exudado es un tipo de edema y está compuesto entonces por plasma y células que han llegado allí por aumento de la permeabilidad de los vasos. Ahora, ¿qué es un edema? Un edema, como ustedes van a ver más adelante, es una acumulación de líquido en los tejidos o cavidades que se produce por distintas causas, por ejemplo, por aumento de la presión hidrostática intravascular, la composición del plasma, la pared vascular, el tejido adyacente, etc. Pero hay varios tipos de edema, no solamente el exudado. Existe también el transudado, que se debe a la retención renal de sodio y agua, al aumento de la presión hidrostática intravascular, a la reducción de la presión oncótica del plasma.
El linfedema se debe a la obstrucción del drenaje linfático y el edema angioneurótico se debe a la alteración de algunos mecanismos de regulación de mediadores vasoactivos. En estas dos fotografías se observa un absceso en una persona en el cuello y que posteriormente es tratado mediante una cirugía, se hace una incisión y este líquido blanco amarillento que sale es un exudado de tipo purulento. Existen también exudados de otra calidad, como son el exudado seroso, el exudado hemorrágico, el exudado fibrinoso, etc. Y su denominación depende de la composición que tienen los elementos que forman parte de él. Acá vemos algunos ejemplos. El transudado entonces es un infiltrado de plasma, no tiene casi células y no tiene proteínas, por lo tanto no coagula, es prácticamente puro líquido y se puede observar en las piernas de esta persona que puede, por ejemplo, corresponder a una persona que permanece mucho rato de pie, que tiene dificultades en el retorno venoso, etcétera, etcétera, lo que hace que los cambios en las presiones lleven a la salida del líquido desde el vaso hacia el intersticio. En la segunda lámina vemos las manos de una persona con linfedema. Probablemente corresponden a una persona que ha tenido un vaciamiento de sus ganglios, de sus linfonodos regionales axilares. Esto sucede mucho en las pacientes de cáncer mamario que sufren una extirpación de sus linfonodos axilares y por lo tanto se acumula líquido en el intersticio debido a que hay un impedimento en la circulación de la linfa. En este tobillo de esta persona podemos mirar una hinchazón, enrojecimiento, incluso la presencia de una zona donde hay una pequeña hemorragia, y esto corresponde a un esguince, que es un típico ejemplo de una inflamación de la articulación debido a un factor mecánico. Y finalmente, en la última fotografía podemos ver un edema angioneurótico que afecta a una persona y en este caso se produce la salida de un exudado muy pobre en células y en proteínas, vale decir un edema, perdón, muy pobre en células y proteínas que se acumula en los tejidos. Se debe fundamentalmente a fallas en la regulación de mediadores químicos. Entonces la diferencia entre un exudado y un transudado es básicamente la composición de ambos y la etiología y la patogenia de ambos. En casos de circulación normal tenemos que hay una presión hidrostática que tiende a sacar el líquido hacia afuera del vaso, pero también hay una presión oncótica dada por las proteínas del plasma sanguíneo que incluye el retorno de este líquido hacia el vaso. Por lo tanto, el asunto permanece en equilibrio. Si nosotros tenemos una presión hidrostática aumentada, pero una presión oncótica disminuida simultáneamente, vamos a tener que sale agua y electrolitos y se produce entonces un edema que conocemos como transudado. Por otra parte, si además de los cambios que hemos descrito se produce una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad, entonces van a salir proteínas, agua, células y eso va a formar parte de un exudado. Entonces, ¿cuáles son los principales eventos que participan en la formación de este exudado inflamatorio? Acá hay una lista de los principales eventos que ocurren, entre ellos tenemos que se expresan moléculas de adhesión, que se activan los endotelios, los leucocitos, que se produce la salida de los leucocitos por diapedesis, que hay migración celular, quimiotaxis, hay opsonización para
que las células distingan qué es lo que tienen que fagocitar. Está la fagocitosis, la acción bactericida de las células, la activación del sistema del complemento y la liberación y activación de los mediadores químicos. Entonces vamos a hablar ahora un poquitito de cada uno de estos eventos, de estos mecanismos. ¿Qué ocurre con las moléculas de adhesión celular? Cuando las células están circulando por el vaso, expresan muy poco o casi nada de estas moléculas de adhesión, y cuando se produce la presencia de mediadores químicos fundamentalmente y las células se activan, entonces van a expresar estas moléculas de adhesión celular. En primer lugar, va a existir como proceso un rodamiento de la célula por encima del endotelio. Posteriormente, la célula se va a detener y se va a adherir fuertemente al endotelio, y posteriormente va a salir por entre medio de las uniones interendoteliales o por dentro de las células endoteliales, en procesos que se denominan diapedesis paracelular o transcelular. Ahora, el acercamiento de las células hacia el endotelio se produce fundamentalmente debido a la disminución de la velocidad de la sangre en la circulación. Esta adhesión se produce porque se expresan entonces selectinas e integrinas que hacen que la célula se comporte de esa manera, y en la migración paracelular se expresan integrinas y sus ligandos en las células endoteliales, y eso permite que la célula se afirme, se ancle en la célula endotelial y pueda emitir pseudopodios y salir desde el vaso por diapedesis. Ahora, la activación del endotelio es necesaria para que estos eventos ocurran, y es un mecanismo bastante complejo lo que sucede con estas células endoteliales. En primer lugar, la activación se produce por ligandos de la proteína G y por mediadores proinflamatorios que están presentes en el área y que son fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta. Ahora, esto hace que en la célula endotelial que vemos en esta microfotografía tomada en el microscopio electrónico, vemos las células endoteliales como están unidas entre sí, y ellas se activan y liberan un factor activador de plaquetas que contribuye a la expresión de moléculas de adhesión, las selectinas y las integrinas, y el reclutamiento de neutrófilos. También se contraen los filamentos de actina, y de esa manera las células se cambian de forma y dejan un espacio entre una y otra para que pueda salir el vaso, la célula desde el vaso hacia el intersticio. También aumenta la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Hay expresión de moléculas de adhesión como las P-selectinas, que detienen a los neutrófilos circulantes, como vimos en el diapo anterior, y también se sintetizan en la célula endotelial una serie de mediadores que van a conducir a la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad. Y aquí en este diagrama vemos cómo están funcionando las moléculas de adhesión celular y cómo se contraen el citoesqueleto y permite entonces la salida de las células desde el interior del vaso hacia el exterior. Si ustedes se fijan en la ruta paracelular, las células pasan por entre medio de dos células endoteliales, y para ello utilizan estas moléculas de adhesión celular que se señalan en el recuadro señalado con la letra B. En el recuadro señalado con la letra C está la ruta transcelular, que es mucho menos frecuente que la paracelular,
y se observa ahí otras moléculas de adhesión que permiten la salida por dentro de la célula con la formación de pequeñas vacuolas por dentro de la célula hacia el exterior. Y en la figura D vemos ya finalmente a la célula fuera del vaso sanguíneo que va a empezar a recibir a los factores quimiotácticos para poder migrar hacia el lugar donde está la noxa. Ahora bien, además de las células endoteliales, se activan los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos. Esto va a conducir a que las células fagocíticas se agrupen en el lugar afectado, salgan del vaso, migren direccionalmente, reconozcan el elemento que hay que fagocitar, lo fagociten, lo maten, lo digieran y preparen así el terreno para la reparación del tejido. Ahora, para efectuar todas sus labores de fagocitosis, estas células primero tienen que aumentar su metabolismo y su movilidad. Además van a secretar citoquinas y van a activar una oxidasa que está presente en su membrana para poder generar radicales libres que son los que van a matar a las bacterias porque van a dañar sus membranas. Para efectuar toda su tarea de fagocitosis y de acción bactericida, para reconocer a aquello que hay que fagocitar, estas células presentan en su superficie, al estar activadas, una serie de receptores, entre ellos los receptores tipo TOL, que les sirven para reconocer microorganismos y tejido dañado, los receptores para N-metilmetionina, para fragmentos del complemento, para el factor activador de plaquetas y para las prostaglandinas. Además, se expresan receptores para quimioquinas, para opsoninas, especialmente C3A y C5A, y anticuerpos, y para citoquinas. Entonces, estas células que iban tranquilamente circulando, siendo arrastradas por la corriente sanguínea sin necesidad de hacer ninguna función, repentinamente son estimuladas, son activadas, cambian su fenotipo y adquieren las cualidades necesarias para poder migrar, reconocer y eliminar al agente injuriante. Ahora, la diapedesis o transmigración, vamos a ver qué ocurre en esta microfotografía del microscopio electrónico. Se aprecia cómo el polimorfo nuclear neutrófilo va saliendo desde el vaso sanguíneo, desde la parte superior de la foto hacia abajo, y todos esos puntitos que se ven corresponden a fibras colágenas. Las células, una vez que están saliendo del vaso sanguíneo mediante las moléculas de adhesión celular y especialmente mediante laminina y fibronectina, son capaces de unirse a las fibras colágenas y poder entonces migrar y avanzar a través del tejido para llegar a fagocitar aquello que hay que eliminar. Entonces ustedes ven en ese diagrama, en ese dibujo, cómo se unen entre sí las moléculas de adhesión celular que allí se señalan. Ahora, la migración celular está mediada por factores quimiotácticos que atraen a las células hacia la zona donde están los microorganismos o donde está el tejido dañado. Existen factores quimiotácticos exógenos como productos bacterianos, la N-formilmetionina y mediadores lipídicos, y también existen factores quimiotácticos endógenos como el sistema del complemento, el C5A, productos de la vía de las lipooxigenasas como los leucotrienos y algunas quimioquinas que son citoquinas especializadas en la atracción de células. Y aquí observamos cómo ocurre este tema. Se produce una concentración creciente de quimioquinas desde el lugar donde están los elementos a fagocitar
hasta el lugar donde están las células fagocíticas. Entonces, a medida que las células van avanzando hacia el lugar donde está aquello que tienen que fagocitar, se va produciendo una concentración aumentada de quimioquinas. Estas quimioquinas son moléculas de muy bajo peso molecular que interactúan con moléculas situadas en la superficie de las células activadas y que hacen que estas moléculas se endociten y se concentren en uno de los extremos de la célula que las porta, y de esa manera la célula puede ir avanzando. En la medida que va encontrando más factores quimiotácticos, más se va a acercar a ellos hasta llegar al lugar donde debe fagocitar. ¿Cómo se produce el reconocimiento de aquello que hay que fagocitar? Porque piensen ustedes que en un tejido sometido a un proceso inflamatorio existen un montón de células y que no hay que fagocitar, y existen un montón de bacterias o células dañadas que sí hay que fagocitar. Entonces la pregunta es cómo distinguen los polimorfos nucleares neutrófilos y los macrófagos cuáles son los elementos a fagocitar. Ahí los más importantes son los patrones moleculares asociados a patógenos que ustedes conocieron en su curso de inmunología, los patrones moleculares asociados a daño o a tejido dañado o DAMS, y las opsoninas, que son moléculas que se unen a aquello que hay que fagocitar y son reconocidas por los fagocitos. Entonces, los virus, las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas, los hongos, los protozoos, todos ellos presentan los PAMs que van a ser reconocidos por respectivos TLRs o Toll-like receptors, que van a reconocerlos y permitir su endocitosis, su incorporación a la célula. O bien van a conducir a la señalización, a originar señales que llevan a que esta célula sintetice y secrete mediadores químicos de la inflamación. Entonces, los PAMs de virus, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos y protozoos que se señalan en esta lámina, que pueden ser de diversa estructura química, van a interactuar con receptores tipo TOL o TLR y van a conducir a que se produzcan mediadores químicos en estas células para avisar, para regular la respuesta inflamatoria que se va a producir. También participan los RAGE-like receptors y los NOD-like receptors o RLR y NLR respectivamente. También hay sensores de DNA para detectar a los virus y a las bacterias. La opsonización, en cambio, es otro tipo de fenómeno, puesto que en la opsonización lo que ocurre es que el organismo presenta o genera moléculas que reconocen a aquello que hay que la célula debe reconocer. Entonces, el anticuerpo o el C3b del complemento o proteínas de fase aguda se pegan en aquello que hay que reconocer, aquello que hay que eliminar, como patógenos, por ejemplo, y estas moléculas son reconocidas por las células fagocíticas y de esa manera se logra fagocitarlas con el fin de eliminarlos de ese tejido. Entonces, en este caso, el fagocito reconoce a la molécula que reconoce al agente injuriante. Ahora, en esta microfotografía y en este dibujo se observan las distintas fases de la fagocitosis. Vemos en el dibujo una bacteria de color rojo que es captada por
receptores que están en la superficie de la célula y se forma una vacuola. Esta vacuola fagocítica tiene en su interior al patógeno y posteriormente se acerca un lisosoma que vierte sus enzimas hacia este fagosoma y se produce entonces la digestión del microorganismo. Ahora, la muerte del microorganismo se produce en las fases iniciales de la fagocitosis, cuando el bacterio, la bacteria se pone en contacto con los receptores para ella. En ese minuto se activa una oxidasa NAT-fosfato dependiente que va a ser la responsable de la muerte del patógeno. En la microfotografía electrónica y señalando con flechas de color rojo se puede observar un cúmulo de bacterias que está siendo fagocitado por un macrófago. Y en estas microfotografías tomadas en el microscopio electrónico de barrido podemos ver con mucho más claridad cómo se va formando la vacuola fagocítica para poder matar y eliminar al agente injuriante. En el primer recuadro vemos a una bacteria que está señalada con la letra B, que es captada y se comienzan a formar las prolongaciones citoplasmáticas de un polimorfo nuclear o de un macrófago, según sea el caso. Después se producen cambios en el citoesqueleto que permiten la formación de estos pseudópodos, como este que va apareciendo acá, y que va a ir rodeando a la partícula hasta incorporarla al citosol de la célula. Y en esta microfotografía electrónica de transmisión podemos ver una célula fagocítica con varias partículas bacterianas ya fagocitadas, cada una de ellas en una vacuola, y en ese momento entonces se produce la muerte por la acción de radicales libres y también la digestión de estos elementos que hemos fagocitado. Ahora, la muerte de las bacterias se produce por el efecto de radicales libres que se forman a raíz de la acción de la oxidasa NAT-fosfato dependiente que lo convierte en el anión superóxido. Este anión superóxido, debido a la acción de la enzima superóxido dismutasa, va a transformarse en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, la cual a su vez va a originar radicales libres como el hipoclorito y el radical hidroxilo, los cuales van a actuar sobre el microorganismo, sobre la pared del microorganismo, estos radicales libres, produciendo todos los efectos que vimos en la clase anterior, que producen finalmente el rompimiento de la membrana de la célula bacteriana y su muerte. Existe además la posibilidad en la inflamación de lisar a los microorganismos por acción del complemento, básicamente en la cascada del complemento que ustedes conocieron en su curso de inmunología, se produce la polimerización de C5, 6, 7, 8 y 9 para formar el MAC o complejo ataque de membrana, que hace unos pequeños forados o hoyitos en la membrana de la bacteria, conduciendo al ingreso de agua y su hinchazón y su rompimiento final. Entonces, la acción del complemento tiene que ver con esto, con la formación de este MAC, que es el complejo de ataque membrana, pero también a raíz de la activación de C3 se producen opsonización, anafilotoxinas y activación linfocítica. Existen, dependiendo de la calidad
de las células que se encuentran en un exudado se pueden distinguir, como veremos más adelante, inflamaciones de tipo exudativo y de tipo productivo. En las infecciones por una serie de bacterias, especialmente bacterias piógenas, la célula que va a predominar es el polimorfo nuclear neutrófilo, como se ve en esta lámina a mano derecha, o bien pueden predominar los macrófagos, y en ese caso vamos a hablar de una inflamación productiva.